Cápsula de la gracia de Dios. Padre bueno, bendito Señor, una vez más estamos delante de tu presencia, oh Dios, expectantes, oh Señor, anhelantes de escuchar tu voz, de escuchar tu palabra, oh Dios. ¿Qué mensaje tienes para nosotros en este día? ¿Qué recordatorios tienes para tus hijos? Ayúdanos, oh Dios, a abrir nuestro entendimiento, a retener tus verdades, oh Dios, a ser intencionales en el cumplimiento de tu mandamiento, de tus estatutos. Te oramos con acción de gracias en el precioso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Proverbios nos pinta un retrato de lo que es el pecado y lo que hace el pecado. De hecho, probablemente no haya una descripción más clara de la seducción y el engaño del pecado que la que encontremos en Proverbios. Y creo que a veces leemos los proverbios de una manera superficial, porque solo buscamos esas pequeñas pepitas de sabiduría que nos harán la vida más fácil y no nos hacemos preguntas más profundas ni ahondamos en lo que los proverbios realmente nos presentan. Uno de los lugares donde esto es evidentemente cierto es en las advertencias de Proverbios 5 y 6 sobre la mujer adúltera, el peligro del pecado sexual. Es profundamente convincente de que ese volumen de material y su descripción sobre el peligro del pecado sexual no es solo para advertirnos sobre el pecado sexual, sino para darnos un estudio de casos sobre el peligro del pecado, lo que el pecado hace. Por eso vamos a explicarlo. Si nos fijamos en estas descripciones, lo primero que nos encontramos es que el pecado es realmente placentero. La pequeña frase dice: los labios de esta mujer gotean miel, en el versículo 3. Ahí está. No gotean ácido, gotean miel y somos atraídos por los placeres temporales del pecado. Uno de los aspectos seductores del pecado es que nos ofrecen placer temporal. El pecado es seductor. La pequeña frase aquí dice: tiene el habla más suave que el aceite, versículo 3 igualmente. Es decir, el pecado nos trabaja, nos susurra al oído, nos dice las cosas que queremos oír. Ahora, el pecado es un mentiroso. El pecado nunca cumple lo que promete. Amados, ¿habéis oído lo que he dicho? El pecado nunca cumple lo que promete. Dice que lo que acabamos obteniendo es amargo como el ajenjo. Proverbios 5:4. Ahora, el pecado es destructivo. Pensaríamos que lo que vamos a obtener será satisfactorio y la pequeña frase aquí es: sus pies descienden a la muerte. Proverbios 5:5. Ahora, eso da miedo. Si seguimos esto, seguimos el pecado, nos llevará a la muerte. El pecado es adictivo, esclavizante. La pregunta es: ¿por qué te embriagas tanto? Hay un aspecto de embriaguez, adictivo, esclavizante en el pecado. Ningún pecado está oculto a los ojos de Dios. Se nos advierte que nuestros caminos están siempre delante del Señor. Proverbios 5:21. Pues los caminos del hombre están delante de los ojos del Señor y Él observa todos sus senderos. Amén. El pecado esclaviza y la descripción dice, Proverbios 5:22, de sus propias iniquidades será presa el impío y en los lazos de su pecado quedará atrapado. Mis amados, el pecado tiene terribles consecuencias. Resultan muy interesantes esas descripciones y creo que son muy útiles para que las tengamos en cuenta. La pregunta es la siguiente: ¿podemos llevar un fuego cerca de nuestro pecho sin que nuestra ropa se queme? ¿Qué tan descriptivo es eso? Nos quemaremos, de eso no hay ninguna duda. Otro aspecto es que el pecado ciega, por eso dice: no vayas por este camino. Los mandamientos del Señor son una lámpara, abren la oscuridad para que podamos ver con exactitud. El problema es que el pecado no siempre nos parece tan peligroso. Por ejemplo, cuando estamos comiendo un tercer pedazo de pastel en un acto de gula, todo lo que estamos recordando es el hermoso sabor de chocolate.
Cuando estamos deseando una mujer o un hombre en un centro comercial, estamos viendo la belleza, no estamos viendo el peligro de eso. Y es por eso que las advertencias descriptivas en Proverbios son tal gracia, porque llegamos a ver el pecado por lo que realmente es y se nos advierte que corramos, que huyamos de él. Amados, necesitamos estas advertencias cada día. Escuchemos la voz del Espíritu Santo, quien nos convence de nuestros pecados y nos recuerda que cada instante de nuestra vida transcurre coram Deo, es decir, delante del rostro de Dios. Dios nos bendiga. Feliz día.